Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 18 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en su previa, similarmente con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en una reflexión al tenor de ella, en la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, y ahora en Cambio Gnosis, en su previa, Dios mediante, con la inspiración del Espíritu Santo, acontezca sobre nosotros, seres amados, para tejer la palabra, a partir de la palabra tejida en función de la reflexión humana, con la Fundación Eckhart Rand, pero trascendida en la meditación profunda desde el corazón, en esa relación mística espiritual con Dios, en una forma de relacionamiento siempre con el amor, para poder llegar a este tercer nivel de concienciación, de conexión y de evolución progresivamente, que es objeto de la Fundación Eckhart Rand, para tener más que el mero conocimiento humano, la comprensión, que es ya de origen divino, en el Espíritu Santo, en el corazón. El primero está más en la razón. Y poder llegar a una metacomprensión, que es esa transformación tan anhelada, pero que se da en gracias de Jesús, Cristo resucitado y resucitador, aconteciendo en todo ser siendo, en todos y cada uno, uno a uno, en miles de millones, acompañando ese proceso de transformación y por la venia del Espíritu Santo en su proceso de santificación de todo ser siendo, criatura, gotita de divinidad, se avanza en la co-creación con el Padre Creador. Jesús, en su despedida a sus discípulos, en aquel entonces de la última cena, logra percibir tristeza en los rostros, logra dilucidar los pensamientos y la lógica en que en el mundo acontece el hablar de una despedida temporal, definitiva, intermitente. Y llega al fondo del corazón para sentir profundamente quién por amor a Jesús está triste, o quién realmente está triste por sí mismo, o está triste por la imagen que se formó de Jesús en sí mismo, o compartida con otros, como en estos días se meditaba con los peregrinos de Emaús. Nos recordaba hoy también Monseñor José Ignacio Munilla, de la diócesis de San Sebastián en España, que ellos iban por el camino después de que Jesús había sido crucificado, viendo frustradas sus expectativas, sus ilusiones, las prefiguraciones que se hacían de un Cristo, de un rey, un salvador al estilo del mundo, un líder político, revolucionario, un activista social o un magnate, diría en tiempos de hoy, pero sí un sponsor. Ello, claro, que anuncia en tristeza y agota tres niveles de la conciencia humana. Emocional, pues, amorosamente el primero que sufre es el mamífero y se siente en el plexo solar, como dicen en las religiones de Asia, en las prácticas de la Ayurveda y el Tao y el Yin y el Yang.
el cuarto chakra, en el plexo solar, y ascendiendo en el Kundalini hacia la conexión neuronal espiritual, se va llegando hasta la pineal, que es la intuición, es superior, pero va pasando en ese recorrido del sistema nervioso y asociado a la misma representación en Cristo por los niveles del corazón y los niveles de la razón. Pasar de esas emociones a un sentimiento más profundo que es visceral, es orgánico, es la misericordia en Cristo. Miseria y carderis, según el griego. Y conectar ello para establecer una lógica racional en función de una conciencia espiritual, de esa necesidad, propia o ajena. Dentro de poco no me veréis, pero dentro de un poco más me veréis, la resurrección. Una de las prefiguraciones que se hace allí en ese momento. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Saludo desde la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, en el municipio de Jericó. Nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, San Francisco de Asís, San Marcos, entre otros seres amados, rueguen por todos nosotros. Seres amados y sus seres amados. Y todos los seres amados congregados a esta espacial temporalidad, energéticamente en el amor. Es el lenguaje del amor que conecta y que permite aceptar en pobreza, humildad, obediencia toda circunstancia de la vida. Una despedida, sí, pero se sabe que va a un mejor ser estar, a un mejor ser siendo. Ya en cuerpo astral, hablando de vida eterna, cuando hay fe, cuando hay trascendencia, cuando hay ese nivel superior de conciencia, de conexión, de evolución, en ese orden. Porque si nos quedamos en el nivel terrenal, reptil y rectilíneo, ahí saldría reptil con C y reptil como el animal. Una vida depredadora por lo reptil, pero una vida rectilínea por el cartesianismo, que es en un mismo plano, que es todas estas formas mediáticas, las formas de conexión por redes, que llaman redes sociales, que de sociales pues es muy relativo el concepto. Si hay acercamiento espiritual, fraternal, emocional, pleno, para hablar de tejido social. Se está tejiendo palabra, o es simplemente un switch, se apaga y se prende. Supuestamente cuando alguien quiere, o cuando la energía lo permite, o el flujo de la internet, o el aparato, la tecnología, esa digitalización. Y entonces ya eso disque aísla. La pregunta es, ¿sigues aislado? Si en el corazón hay una conexión, en el amor, si en la mente hay una elaboración que permite en esas lógicas comprender la del otro y situarse allí, y si hay esas emociones gratas de lo sentido, de lo vivido, de esa experiencia significativa, ¿qué es conexión? Interesante pregunta para hablar de lo que hoy en día mueve con esto del nuevo orden mundial que llaman económico, frente al orden natural, que es presencial, o que es virtual, o que es astral. Cristo sigue vivo en la Eucaristía, sigue vivo en el bautismo, sigue vivo en la confesión, sigue vivo a través de la meditación, la oración y el ayuno, sigue vivo en el hermano necesitado, como buen samaritano, con sentimiento, con profundidad, en compartir la misericordia. Seres amados, Dios mediante en breve vamos a profundidad con este tema. Muchas gracias, hasta pronto.